Si tienes el saldo, te pago el doble. La carcajada sarcástica de Ricardo Méndez resonó por la sucursal bancaria más elegante del centro de la Ciudad de México, haciendo que todas las miradas se voltearan hacia el hombre de 52 años que acababa de pedir transferir 30 millones de pesos. Wagner Santos permaneció inmóvil, sus manos callosas aferrando firmemente una carpeta de documentos desgastada por el tiempo. El traje barato que vestía, comprado en una liquidación del Palacio de Hierro, contrastaba brutalmente con el ambiente lujoso de mármol y cristales espejados. Su cabello canoso estaba peinado con gel sencillo, y en su muñeca derecha, una cicatriz delgada cortaba la piel como recuerdo de un pasado que prefería olvidar. A los 52 años, Wagner jamás imaginó que volvería a pisar una sucursal bancaria después de todo lo que había pasado. 15 años atrás, su vida había implosionado de una manera que aún lo atormentaba en las madrugadas de desvelo. Hoy, ese jueves de marzo, había despertado a las 5 de la mañana en su modesto departamento en la Roma Norte, tomado café negro y decidido que era hora de resolver personalmente un pendiente que venía posponiendo desde hacía meses. Disculpe la pregunta, Ricardo continuó, ajustándose su corbata italiana mientras intercambiaba miradas divertidas con la subgerente, Fernanda Castro. ¿Pero está usted seguro de que no confundió los números? Tal vez son 3.000, no 30 millones. La clientela VIP, todos en trajes ejecutivos impecables, comenzó a cuchichear entre sí. Algunos contuvieron risitas discretas detrás de hipones de última generación. Wagner notó cómo la pena se extendía por el ambiente como una nube tóxica, pero se mantuvo sereno. Había aprendido a reconocer este tipo de humillación. Ya había vivido cosas peores. Son 30 millones, joven, respondió Wagner con voz calmada pero firme. Necesito que la transferencia salga hoy antes de las 2 de la tarde. Ricardo Méndez, a los 38 años, se consideraba un ganador nato. MBA por el ITAM, especialización en Londres, Penthouse en Polanco y un BMW X5 en el estacionamiento. Había construido su reputación siendo implacable con clientes que no cumplían el perfil de la sucursal. Para él, esta situación era la oportunidad perfecta de demostrar autoridad. Señor. Hizo una pausa teatral. Wagner, ¿verdad? Voy a ser directo con usted. Esta es una sucursal de Private Banking. Nuestros clientes manejan cantidades significativas mensualmente. No atendemos cuentas corrientes comunes. Su voz cargaba un desprecio mal disimulado que puso tenso el ambiente. Fernanda Castro, una mujer de 35 años que admiraba el estilo agresivo de Ricardo, se acercó con una sonrisa venenosa. Ricardo tiene razón. Existen sucursales convencionales que atienden mejor este tipo de situación. Wagner observó a la pareja, luego miró alrededor de la sucursal. Vio rostros que juzgaban sin conocer, sonrisas crueles de gente que nunca había enfrentado verdaderas adversidades. Pero había algo en esos ojos que lo observaban con tanto desdén, una arrogancia ciega que ya había visto antes, siempre seguida de caídas espectaculares. Entiendo su preocupación, Wagner dijo, abriendo su carpeta vieja y sacando algunos documentos. Pero mi cuenta está en este banco desde hace más de 20 años. Nunca he tenido problemas para mover mi dinero. Dr. Marcos Olivares, un abogado que esperaba en la fila VIP, soltó un suspiro impaciente. Esto está atrasando el servicio para todos. No deberían permitir este tipo de desmadre. Sandra Reyes, empresaria del ramo de cosméticos, sacudió la cabeza con desaprobación. Exactamente por eso existen los bancos populares. Cada quien en su lugar. Wagner había pasado 15 años reconstruyendo su vida ladrillo por ladrillo después de salir del reclusorio. 15 años trabajando en silencio, invirtiendo cada peso con una paciencia que pocos hombres poseían. 15 años planeando este momento exacto, cuando finalmente podría demostrar que las apariencias eran la mayor mentira que existía. Pero esa mañana había una diferencia crucial. Wagner Santos ya no era solo un exrecluso tratando de empezar de nuevo. Era algo mucho más peligroso para gente como Ricardo y Fernanda. Era un hombre que había aprendido a jugar su juego mejor que ellos mismos. Lo que nadie en esa sucursal sabía era que Wagner guardaba un secreto capaz de transformar esa humillación pública en la peor pesadilla profesional que Ricardo Méndez jamás podría imaginar. Si te está gustando esta historia de revanchismo y justicia, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo un hombre subestimado por todos estaba a punto de voltear el juego de una forma que nadie esperaba. Señor Wagner, Ricardo dijo, su voz goteando sarcasmo mientras tecleaba algo en la computadora. Voy a hacer una verificación rapidita en su cuenta para aclarar esta situación.
La pantalla del monitor se reflejaba en el rostro confiado de Ricardo mientras accedía al sistema bancario. Fernanda se acercó, ansiosa por participar en lo que consideraban el gran finale de esa comedia matutina. Los otros clientes se posicionaron mejor para presenciar lo que esperaban fuera una humillación aún mayor. Pero cuando Ricardo vio los números en la pantalla, su sonrisa se marchitó como una flor en el desierto. Sus ojos parpadearon rápidamente, como si tratara de procesar información que simplemente no tenía sentido. Wagner observó cada microexpresión en ese rostro, reconociendo el momento exacto en que la arrogancia comenzaba a resquebrajarse. Esto no puede estar bien, murmuró Ricardo, su voz perdiendo toda la confianza anterior. Las manos le temblaron ligeramente mientras actualizaba la pantalla 1, 2, 3 veces. Fernanda, notando el cambio en el comportamiento de su colega, se inclinó para ver el monitor. Lo que vio le heló la sangre en las venas. Ahí, en la cuenta de Wagner Santos, había un saldo que hacía que los movimientos de la mayoría de los clientes VIP parecieran cambio para el camión. Ricardo susurró, su voz temblorosa. ¿Cuánto tiene en su cuenta? La pregunta resonó por el ambiente ahora silencioso. Doctor Marcos dejó de quejarse. Sandra dejó de lado su impaciencia. Hasta el guardia de la sucursal, Josué, volteó discretamente la cabeza hacia el mostrador principal. Wagner mantenía su postura serena, pero internamente sentía una satisfacción profunda. Había imaginado este momento cientos de veces durante los largos años de reconstrucción. Ver la arrogancia transformándose en pánico era un espectáculo que valía cada sacrificio que había hecho. Señor Santos, Ricardo intentó recuperar el tono profesional, pero su voz salía quebrada. Yo necesito confirmar algunos datos con usted. Por favor, ¿podría acompañarme a mi oficina? Aquí está bien, Wagner respondió calmadamente. La transferencia se puede hacer aquí mismo. Son apenas 30 millones, como dije desde el principio. La mención casual de apenas 30 millones hizo que varios clientes se atragantaran con su propia saliva. Sandra Reyes, que minutos antes había hablado sobre cada quien en su lugar, ahora observaba a Wagner con una mezcla de shock y curiosidad mórbida. Fernanda, tratando de salvar la situación, forzó una sonrisa comercial. Señor Wagner, perdónenos. No sabíamos que usted era un cliente tan especial. Vamos a procesar su transferencia inmediatamente. Wagner la miró con ojos que habían visto mucho más de lo que esa joven gerente podría imaginar. ¿Especial? Hace 5 minutos yo no era nada más que un estorbo para ustedes. ¿Qué cambió además del número en la pantalla? La pregunta cortó el aire como una navaja afilada. Fernanda abrió y cerró la boca varias veces, sin poder formular una respuesta que no la condenara aún más. Ricardo, sudando frío, intentó una última jugada para recuperar el control de la situación. Señor Santos, usted tiene que entender nuestra posición. Recibimos mucha gente con historias complicadas. Tenemos que ser cautelosos. Historias complicadas. Wagner repitió, su voz manteniendo la calma que había cultivado a través de años de meditación forzada tras las rejas. ¿Se refiere al hecho de que soy exrecluso? El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. La bomba había estallado, y ahora todos sabían exactamente por qué Wagner había sido tratado con tanto desprecio. Doctor Marcos tragó saliva. Sandra trató de disimular la pena checando insistentemente el celular. Otros clientes comenzaron a murmurar entre sí, algunos con curiosidad, otros con el mismo prejuicio que había motivado el trato inicial. Fui condenado por un crimen que no cometí, Wagner continuó, su voz calmada contrastando con la tensión creciente en el ambiente. Pasé 15 años pagando por algo que nunca hice. 15 años siendo juzgado, humillado y tratado como basura por gente que se creía superior. Ricardo y Fernanda intercambiaron miradas desesperadas. La situación se estaba saliendo completamente de control, y sabían que cada palabra dicha en ese momento podría destruir sus carreras. Pero ¿saben qué aprendí en esos 15 años? Wagner preguntó, su voz ganando una intensidad que hizo que todos en la sucursal prestaran atención. Aprendí que la verdadera medida de una persona no está en su cuenta bancaria, en su título o en su ropa. Está en cómo trata a quien aparenta tener menos poder. Fernanda intentó una última vez controlar los daños. Señor Santos, le aseguro que no fue nuestra intención ofenderlo. Solo seguimos protocolos de seguridad. Wagner abrió su carpeta vieja y sacó más documentos.
Lo que estaba a punto de revelar transformaría esa situación bochornosa en algo mucho más devastador para todas las personas que habían participado en su humillación. Porque lo que Ricardo y Fernanda no sabían era que Wagner Santos no solo había reconstruido su vida financiera en los últimos años. Había hecho algo mucho más ambicioso y peligroso. Se había convertido en el propietario invisible de la propia institución que ahora lo humillaba. 10 minutos después, Ricardo aún temblaba mientras finalizaba los protocolos para la transferencia de Wagner. Cada clic en el teclado sonaba como un disparo a su carrera prometedora. Fernanda permanecía a su lado, masticando nerviosamente una uña perfectamente pintada, observando los números astronómicos pasar por la pantalla como si fueran espejismos en el desierto. «Listo, señor Santos», Ricardo murmuró, su voz una sombra del tono arrogante de antes. La transferencia fue procesada. 30 millones fueron enviados a la cuenta indicada. Wagner asintió calmadamente y guardó los documentos de vuelta en la carpeta raída. Pero en lugar de irse, hizo algo que nadie esperaba. Se sentó en uno de los sillones de piel del área VIP y sacó un smartphone sencillo del bolsillo. «Con permiso», dijo, marcando un número. «Necesito hacer una llamada importante». Doctor Marcos, que había permanecido callado durante todo el proceso, le susurró a Sandra: «¿Qué tipo más raro? Tiene todo ese dinero, pero parece un obrero cualquiera». Sandra negó con la cabeza, aún procesando lo que había presenciado. Imagínate cuánta lana turbia debe haber manejado después de salir del reclusorio para conseguir todo eso. Seguro negocios chucos. Wagner, aparentemente ajeno a los murmullos, hablaba por teléfono con una familiaridad que puso aún más incómodo a Ricardo. «Hola, Carla». Habla Wagner. «¿Puedes conectarme con José Roberto? Dile que es urgente». Fernanda frunció el ceño. José Roberto era un nombre que conocía, pero no lograba recordar de dónde. Alguna conexión importante en el mundo corporativo chilango, tal vez. «¿José Roberto? Soy yo, Wagner. Estoy aquí en la sucursal de Reforma y necesito platicar contigo sobre una situación delicada que pasó hoy». Wagner hizo una pausa, escuchando la respuesta. «No, no es por la lana. Es por la gente». Ricardo sintió un escalofrío. ¿Quién era ese José Roberto que Wagner conocía? ¿Y por qué la plática sonaba tan familiar, como si fueran cuates de toda la vida? «Oye, José, ¿confías en la gerencia de esta sucursal?». Wagner preguntó, su voz aún calmada, pero cargando una autoridad que no había mostrado antes. «Porque hoy me trataron como delincuente unos empleados que ni saben quiénes son los dueños del banco donde chambean». La ficha comenzó a caer en la cabeza de Fernanda como una avalancha. José Roberto. José Roberto Machado, presidente del Consejo de Administración del banco. El hombre que firmaba los reportes trimestrales que ella leía religiosamente. Ricardo susurró desesperadamente, jalando a su colega del brazo. «Creo que nos metimos en un pedo mucho más grande de lo que pensábamos». Pero Ricardo estaba hipnotizado por la conversación telefónica de Wagner, tratando de entender cómo un exrecluso conocía personalmente al presidente del consejo de uno de los bancos privados más grandes del país. «José, ¿te acuerdas cuando platicamos sobre implementar programas de reinserción social? Pues creo que ya llegó la hora de ponerlo en práctica». Wagner sonrió por primera vez esa mañana, una sonrisa que no llegaba a los ojos. «No, no necesitas venir hasta acá. Yo lo resuelvo internamente». Doctor Marcos y Sandra intercambiaron miradas preocupadas. La conversación no sonaba como alguien pidiendo favores, sino como alguien dando órdenes. Como alguien que tenía autoridad real sobre esa institución. Wagner colgó el teléfono y miró alrededor de la sucursal, sus ojos pasando por cada persona que había participado en la humillación matutina. Cuando habló nuevamente, su voz cargaba una serenidad peligrosa que hizo que todos en la sucursal se pusieran la piel chinita. «¿Saben cuál fue mi mayor aprendizaje en el reclusorio?», preguntó Wagner, dirigiéndose a nadie en específico, pero siendo escuchado por todos. «Aprendí que las personas revelan su verdadera naturaleza cuando creen que pueden humillar a alguien sin consecuencias». Fernanda tragó saliva. «Señor Santos, me gustaría disculparme nuevamente. Realmente no fue nuestra intención». «Fernanda», Wagner la interrumpió gentilmente, «¿sabe por qué elegí venir personalmente a esta sucursal hoy, en lugar de hacer la transferencia en línea como siempre hago?». La pregunta resonó por el ambiente silencioso. Fernanda negó con la cabeza, sus ojos comenzando a llenarse de lágrimas que trataba de contener. «Porque en las últimas semanas recibí decenas de quejas sobre el trato que les dan a clientes más sencillos. Jubilados humillados,
pequeños comerciantes ignorados, trabajadores tratados como basura. Wagner se levantó lentamente del sillón. Decidí venir a ver con mis propios ojos. Ricardo sintió que las piernas se le aflojaban. ¿Quejas? ¿Cómo que quejas? Wagner abrió nuevamente su carpeta y sacó una pila de papeles que nadie había notado antes. Cartas manuscritas, emails impresos, formularios de quejas, decenas de ellos. Esta de aquí es del señor Antonio, jubilado de 74 años, que fue obligado a esperar 3 horas para ser atendido porque ustedes consideraron que no tenía el perfil adecuado para una cuenta en el banco. Wagner leía calmadamente, su voz ganando intensidad. Esta es de la señora María, comerciante, que lloró frente a los propios empleados porque fue tratada como mentirosa cuando trató de depositar el dinero de una venta. Cada carta leída en voz alta era como un golpe en el estómago de Ricardo y Fernanda. Comenzaron a recordar situaciones específicas, rostros de personas que habían maltratado sin pensarlo 2 veces. Y esta de aquí, Wagner sostuvo una carta específica. Es de Juan, un joven moreno de 19 años, que fue seguido por el guardia de la sucursal porque ustedes pensaron que no tenía cara de cliente, punto. Josué, el guardia, trató de esconderse detrás de una columna, recordando perfectamente el incidente. Wagner guardó las cartas y miró directamente a Ricardo y Fernanda. Lo que dijo a continuación transformaría esa mañana en el día más aterrador de la vida profesional de ambos. Mi nombre completo es Wagner Santos Silva. Y ustedes acaban de humillar al hombre que posee el 51% de las acciones de este banco. El ruido de la pluma cayendo de la mano de Fernanda resonó por la sucursal como un disparo. Ricardo se tambaleó hacia atrás, apoyándose en el escritorio, su rostro palideciendo a una velocidad terrorífica. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía chupar el oxígeno del ambiente. 51%, Wagner repitió calmadamente, observando las reacciones a su alrededor como un científico estudiando conejillos de indias. Adquirí las acciones a lo largo de los últimos 10 años, siempre a través de intermediarios y empresas de inversión. Nadie sabía quién era el verdadero comprador. Dr. Marcos dejó caer su smartphone al piso de mármol, el ruido de la pantalla quebrándose rompiendo el silencio mórbido. Sandra Reyes sintió que las piernas se le ponían como gelatina, recordando cada palabra cruel que había dicho sobre gente que no sabía su lugar. Eso no es posible, murmuró Ricardo, su voz saliendo ronca. Usted es un exrecluso. ¿Cómo consiguió todo ese dinero? Wagner sonrió, pero no había calor en esa sonrisa. Ah, Ricardo, esa es la parte más interesante de la historia. ¿Quieren saber cómo un exrecluso se volvió dueño del banco que lo humilla? Fernanda trató de hablar, pero solo salió un susurro. ¿Cómo? Cuando salí del reclusorio hace 15 años, tenía exactamente 127 pesos en la bolsa y una certificación de inocencia que llegó 10 años tarde. Wagner caminó lentamente por la sucursal, sus palabras resonando como martillazos. Fui condenado por un crimen de cuello blanco que nunca cometí. Se tardaron una década investigando hasta descubrir que yo era solo el chivo expiatorio. El aire acondicionado parecía haber dejado de funcionar. Josué, el guardia, trató de esconderse completamente detrás de la columna, sudando a mares al recordar las veces que había tratado a clientes humildes con desconfianza. La verdadera banda estaba aquí mismo, en este banco, Wagner continuó, su voz ganando intensidad. Directores, gerentes, auditores, todos involucrados en un esquema que desvió más de 200 millones a lo largo de 5 años. Yo era solo el contador externo que descubrió las inconsistencias. Ricardo tragó saliva, toda su carrera pasando ante sus ojos como una película en cámara rápida. Pero ¿cómo consiguió las acciones? Indemnización, Ricardo. 200 millones de pesos por daños morales, prisión injusta y destrucción de mi vida. Wagner se detuvo justo frente al mostrador donde había sido humillado. Dinero que usé para comprar, acción por acción, este banco que me destruyó. Sandra comenzó a llorar silenciosamente, sus lágrimas corriendo el maquillaje caro. Sabía que su vida social la había terminado. ¿Quién se atrevería a humillar al dueño del banco y salir ileso? Señor Santos, Fernanda trató una última vez, su voz quebrada. Le ruego que me perdone. Tengo 2 hijos pequeños. Este trabajo es todo lo que tengo. Wagner la miró con ojos que habían visto 15 años de injusticia. Fernanda, cree que sus hijos estarían orgullosos si supieran cómo su mamá trata a gente que considera inferior. La pregunta cortó más profundo que cualquier despido podría cortar. Fernanda se desplomó en sollozos,
sabiendo que no había respuesta para esa pregunta. ¿Y usted, Ricardo? Wagner volvió su atención al gerente. ¿Recuerda lo que dijo sobre pagarme el doble si tenía saldo? Pues bien, mi cuenta tiene 847 millones de pesos. ¿Cuánto me debe? Ricardo trató de abrir la boca, pero no salió ningún sonido. Los cálculos matemáticos de su promesa arrogante bailaban en su cabeza, casi 1.700 millones de pesos. Más dinero del que podría ganar en 1000 vidas. Pero no vine aquí a humillarlos, Wagner dijo, volviendo al tono calmado que había mantenido durante toda la mañana. Vine a entender cómo mi banco se transformó en un lugar donde los seres humanos son tratados como basura. Doctor Marcos, finalmente encontrando la voz, susurró, ¿qué va a pasar con nosotros? Wagner miró alrededor de la sucursal, sus ojos pasando por cada persona que había participado en la humillación matutina. Van a aprender lo que yo aprendí en el reclusorio, que la dignidad no tiene precio, y el respeto no se compra con dinero. Tomó su celular nuevamente y marcó un número. ¿José Roberto? Soy yo otra vez. ¿Puedes convocar una junta de emergencia del consejo para esta tarde? Tenemos cambios importantes que implementar. La pausa fue larga mientras Wagner escuchaba la respuesta. Todos en la sucursal contuvieron la respiración. No te preocupes por las ganancias. Vamos a reformular completamente la política de atención de todas las sucursales. ¿Y José? Wagner sonrió por segunda vez ese día. Vamos a empezar despidiendo a algunos empleados que se les olvidó lo que significa servir al público. Cuando Wagner colgó, el destino de Ricardo y Fernanda estaba sellado. Habían humillado al hombre equivocado en el día equivocado, y ahora pagarían el precio de una arrogancia que costaría mucho más que sus carreras. El exrecluso se había convertido en juez, jurado y verdugo de su propia justicia. 6 meses después de ese día que cambió todo, Wagner Santos caminaba por la misma sucursal, pero ahora el ambiente respiraba una energía completamente diferente. Los cambios que había implementado transformaron no solo esa unidad, sino las 247 sucursales del banco esparcidas por todo México. El primer cambio había sido simbólico pero poderoso. En la entrada de cada sucursal, una placa dorada decía: aquí tratamos a todos con dignidad, sin importar origen, apariencia o condición social. No eran solo palabras bonitas, era un compromiso que cada empleado había abrazado después de los entrenamientos obligatorios sobre diversidad e inclusión social. Carla Mendoza, la nueva gerente de la sucursal, saludó a Wagner con una sonrisa genuina. Había sido promovida desde una sucursal de la periferia después de demostrar exactamente el tipo de liderazgo que Wagner buscaba: humildad, competencia y, principalmente, respeto incondicional por todos los clientes. Buenos días, señor Santos. ¿Cómo estuvieron las visitas a las otras unidades?, preguntó Carla, ofreciéndole un café. Inspiradoras, Carla. Ver exreclusos siendo atendidos con dignidad, jubilados recibiendo sillas cómodas para esperar, chavos de los barrios bravos consiguiendo sus primeros créditos aprobados. Wagner sonrió con orgullo genuino. Es exactamente el banco que soñé construir. Wagner había creado el programa Segunda Oportunidad, ofreciendo microcréditos y consultoría financiera gratuita para personas con antecedentes penales que buscaban reinsertarse al mercado laboral. En 6 meses, más de 3.000 personas habían sido beneficiadas, y la morosidad era sorprendentemente baja, apenas 2.3%, menor que el promedio nacional. Ricardo Méndez había sido despedido el mismo día de la humillación, pero su historia tomó un rumbo inesperado. Después de semanas de depresión y autorreflexión, buscó a Wagner personalmente. El encuentro, que duró 2 horas, resultó en una oportunidad que Ricardo jamás imaginó: trabajar como consultor voluntario del programa Segunda Oportunidad, ayudando a exreclusos con planeación financiera. Aprendí que las habilidades técnicas sin humanidad son solo arrogancia disfrazada, le había dicho Ricardo a Wagner ese día. Ahora, trabajando directamente con gente que había cometido errores reales, descubrió una satisfacción profesional que nunca había experimentado en su carrera anterior. Fernanda Castro tuvo más dificultad para aceptar las consecuencias de sus acciones. Después de perder el trabajo en el banco, enfrentó meses de desempleo antes de conseguir un puesto en una cooperativa de crédito local. Ahí, supervisada por una directora que no toleraba discriminación, se vio obligada a reaprender cómo tratar a los clientes con respeto. Dr. Marcos Olivares pasó por una transformación aún más profunda. Choqueado por su propia reacción ese día, comenzó a ofrecer consultas médicas gratuitas en comunidades marginadas. Descubrí que mi título vale más cuando lo uso para ayudar a quien realmente lo necesita,
comentó en una entrevista para una revista médica sobre su nueva iniciativa social. Sandra Reyes vendió su empresa de cosméticos y abrió una ONG que ofrece cursos de capacitación profesional para mujeres en situación de vulnerabilidad. La mujer que antes hablaba de cada quien en su lugar ahora dedicaba su vida a ayudar a otras personas a encontrar sus propios lugares en el mundo. Josué, el exguardia, había sido reubicado al área de atención al cliente. Su experiencia de vida y habilidad para identificar personas en crisis emocional lo convirtieron en excepcional para atender adultos mayores y personas con discapacidad. Wagner también implementó el Día de la Diversidad, cuando ejecutivos y directores trabajaban como cajeros en las sucursales, sirviendo personalmente a clientes de todas las clases sociales. La experiencia había sido transformadora para todo el equipo directivo. ¿Sabes qué es lo que más me enorgullece, Carla?, Wagner dijo, observando a un joven moreno siendo atendido con toda atención por una empleada. No son las ganancias que aumentaron 23% este año. Es saber que cambiamos vidas de verdad. El banco se había convertido en referencia nacional en inclusión social y responsabilidad corporativa. Las universidades enviaban estudiantes para conocer el modelo de gestión. Otros bancos trataban de copiar las iniciativas, pero sin el compromiso genuino, los resultados eran mediocres. Wagner mantenía su rutina sencilla. Seguía viviendo en el mismo departamento en la Roma Norte, manejando el mismo coche económico, vistiendo ropa sin marca. La diferencia era que ahora su humildad inspiraba a otros, en lugar de ser motivo de desprecio. Aprendí una lección fundamental en el reclusorio. Wagner decía en pláticas que daba gratis en escuelas y empresas. Lo que define a una persona no son sus errores pasados o su cuenta de banco. Es como trata a quien aparentemente no puede corresponder su amabilidad. Ese día, mientras salía de la sucursal, Wagner se encontró con un señor mayor siendo atendido con cariño por el personal. El caballero sostenía la mano de la empleada, claramente emocionado por estar siendo tratado con dignidad. Wagner sonrió, recordándose a sí mismo 6 meses antes. La verdadera riqueza, había descubierto, no se acumulaba en cuentas bancarias. Se acumulaba en la cantidad de vidas que podías tocar positivamente, en la dignidad que ofrecías a otros, y en el legado de bondad que dejabas atrás. Wagner Santos había demostrado que la mejor venganza no es destruir a quienes te lastimaron, es construir un mundo donde ese tipo de lastimaduras ya no le pase a otras personas. Si esta historia te llegó al corazón y te hizo reflexionar sobre